confirman para poder empezar, ¿no? Buenas noches, John. ¿Qué tal, Tania? Buenas noches, pues. Yo una consulta, disculpa. ¿Sí logré cargar el alivio? Prácticamente lo he importado. Sí, pero con el estado tengo problemas con el estado. Ya, ¿en Stata? Sí, porque, o sea, intento hacer tal cual el profesor nos enseñaba, con el abrir con, para pasarlo a otra base de datos, ¿no? Y no me da el acceso. Me sale abrir con tipo el RAM, el sí me sale. Ya, No mira, me... ¿te parece si terminando esta sesión ahí me haces tu consulta? Ya, está bien, perfecto. Ya, bacán. Entonces, vayan cargando sus datos al Livius, ya para empezar, ¿no? Por mientras, el modelo que vamos a ver vamos a estudiar los determinantes de la disponibilidad a pagar en la Bahía de Puno, ¿no? Entonces, aquí he hecho un pequeño, ¿no? Un índice donde se va a resumir todos los resultados que vamos a ir obteniendo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, como primera opción, ¿de acuerdo? Vamos a empezar introduciendo el tema, ¿de acuerdo? Cuando se analizan modelos de probabilidad lineal, en general se caracteriza porque la variable dependiente siempre es una variable dicótoma, ¿no? O una variable a veces binaria, o sea, puede tener valores entre ceros y 1, ¿de acuerdo? Y hay varias formas de estimarlos, ¿no? O sea, entre ellos, los más clásicos es el modelo lineal probabilidad con MCO, modelo Logit, el modelo Probit, el modelo Tobit, ¿no? Y sus variantes, ¿no? Entonces, lo que vamos a empezar a estudiar en esta ocasión es el modelo lineal probabilidad con mínimos cuadrados ordinarios, ¿ya? El proceso de análisis es el siguiente, ¿no? Siempre se tiene que, primero, ver qué método estimar, ¿no? En este caso vamos a estimar el MCO, ¿de acuerdo? Luego, especificar el modelo, ¿no? Cuando nosotros especificamos el modelo, nos referimos al modelo poblacional estimar, ¿no? Luego, estimamos el modelo. Luego de la estimación, analizamos la robustez del modelo, ¿de acuerdo? Pero cuando se estima los modelos lineales de probabilidad con MCO, los supuestos que caracterizan a un modelo de regresión lineal general no se cumplen, ¿no? Los supuestos no se cumplen. Y esos supuestos es que los residuos no son normales, existe heterocedasticidad, existe multicolinaridad, ¿no? No cumplimiento de que el valor esperado de la probabilidad, ¿no? de que ocurra, ¿no? El evento caiga entre 0 y 1. El valor del R cuadrado es cuestionable, ¿no? Entonces, las maneras de arreglar la estimación es con los mínimos cuadrados ponderados, ¿no? Y los errores estándar robustos, ¿no? Y luego hacemos una comparación, ¿de acuerdo? Entonces, con los datos que ustedes han cargado en Ivius, ¿de acuerdo? Vamos a empezar primero en definir las variables, ¿no? Que vamos a estimar. No, en Livius vamos a estimar la variable prop. La variable prop será nuestra variable dependiente. Es una variable dependiente discreta que toma el valor de 1 si la persona responde afirmativamente a la pregunta de disponibilidad a pagar, ¿de acuerdo? Y 0 en otro caso. Las variables independientes, como la variable de análisis, tenemos el precio hedónico, ¿no? El precio hipotético. O sea, en realidad vamos a estimar la demanda. La demanda de visitas hacia la Bahía de Puno, ¿de acuerdo? Esta es la variable independiente que representa el precio hipotético propuesto en soles para financiar el plan de saneamiento ambiental, ¿de acuerdo? Y luego tenemos las variables de control, que es el ingreso, la edad, el sexo, ¿no? Si es masculino o femenino, ED1, si tiene educación superior completa, y 0, todo lo contrario. El número de personas por familia, que es NP. La variable independiente de ocupación del entrevistado fue representada a partir de 5 variables. En la variable OC1,
toma el valor de 1 si el entrevistado es empleado del sector público y 0 los demás. Enti, si la variable independiente discreta, que la preferencia por el tipo de entidad que ejecute el plan de saneamiento, 1 si es una entidad pública y 0 si es una entidad privada. Y mcon es variable independiente que representa el tipo de material con que está construida la casa del entrevistado. ¿De acuerdo? Entonces, si es posible, tomen captura a estas variables para que no se pierdan en el camino. ¿De acuerdo? O sea, las variables que vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Una variable dependiente. ¿Listo? Entonces empezamos. Entonces ahorita le voy a mandar el comando de Ibius. El primer comando que vamos a utilizar es este comando. Una vez que ya hayan cargado sus datos al Ibius, vamos a utilizar este comando donde se especifican todas las variables que mencionaba hace unos instantes. ¿De acuerdo? Entonces, ese comando va a escribir ya en el modelo que hemos puesto acá. ¿De acuerdo? Escribimos ls. Como les dije, la variable dependiente es pro, que representa la disponibilidad a pagar, el intersecto, el precio hipotético, el ingreso, la edad, el sexo, EDU1 si es educación superior, 0 todo lo contrario, número de personas de familia, el OC1, la entidad si es pública o privada, el material con que fue construida la vivienda, número de habitantes, el valor y el ENF, ¿no? Entonces, ejecutamos Enter y obtenemos los resultados, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, ¿no? En primer lugar, hay que ver que nuestra variable dependiente es una variable binaria, ¿no? En este caso, como les dije, el PRO es una variable binaria que toma ceros y unos, ¿de acuerdo? Son aproximadamente 405 observaciones, ¿no? De 405 encuestas a distintas personas, ¿de acuerdo? Bueno, una vez que hayamos obtenido eso, ¿no? Empezamos con el análisis. En primer lugar, se especifica el modelo, ¿no? Entonces, como les dije, la especificación del modelo, en este caso, viene dado como variable dependiente, ¿no? Y las variables independientes, ¿de acuerdo? En total vamos a estimar 12 estimadores, ¿de acuerdo? Entonces, este es el modelo poblacional de probabilidad con MCO y esta es la estimación del modelo, ¿no? En primer lugar, verificar los signos esperados, ¿no? Los signos esperados, como este es la disponibilidad a pagar y este es el precio hipotético, entonces es una ecuación de demanda, ¿de acuerdo? Esta ecuación de demanda tiene el signo esperado correcto, ¿de acuerdo? La edad, perdón, el ingreso se correlaciona positivamente con la disponibilidad a pagar. A mayor ingreso, mayor disponibilidad a pagar, ¿de acuerdo? Pero es mínima su influencia. La edad, que es su signo esperado, el sexo, si es masculino o femenino, ¿no? El ED1, que es si el individuo tiene educación superior, 0 en todo lo contrario, ¿no? También es positivo. Número de personas, el OC1, ¿no? Que OC1 habíamos dicho que es si el entrevistado es empleado del sector público y 0 los demás, ¿de acuerdo? Tenemos la entidad si es pública o privada, el material de construcción, número de habitantes, el valor y la ENF, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que hayamos obtenido eso, la interpretación del modelo es el siguiente, ¿no? O sea, en este caso, ¿cuál es el fin de utilizar un modelo lineal de probabilidad, ¿no? En este caso, estimarlo con MCO, ¿no? Nuestro objetivo es hallar la probabilidad de la disponibilidad a pagar de un individuo en la bahía de Puno, ¿de acuerdo? Cuando, por ejemplo, el precio hipotético es 15, el ingreso familiar es de 1.500, la edad es igual a 35, si la persona es de género masculino, si la educación que recibe la persona tiene grado de educación superior, si NP, o sea, el número de personas que existe en una determinada familia, ¿no? O sea, en este caso son 2 el número de personas, el OC igual a 1, la entidad si es pública o privada, el material de construcción, si está construido con, ¿cómo está acá la variable definida?
¿no? Si es noble, ¿no? Material noble o si es de adobe, ¿de acuerdo? En este caso estamos asumiendo que sea material noble, el número de habitantes, el valor y el ENF, igual a 0, ¿no? Bueno, solo para recordar, el ENF es la presencia de enfermedades, ¿no? Relacionadas con la contaminación del agua de la bahía, ¿no? Es una externalidad negativa, ¿no? La contaminación. Y justamente tiene el signo esperado correcto, ¿no? De acuerdo, entonces, para calcular esta probabilidad en Ibius, entonces voy a mandar el siguiente comando, que es el siguiente. Van a colocar esto en Ibius como referencia, ¿ya? Como referencia. Y en el Ibius mismo, en esta misma ecuación que hemos estimado, nos vamos a View, representación, ¿de acuerdo? Clic. Y acá hay dos tipos de representación, ¿no? O sea, el modelo que estimamos, que vamos a estimar, el modelo con los coeficientes y los coeficientes estimados, ¿no? Entonces, lo que nos interesa a nosotros son los coeficientes estimados, el modelo con coeficientes estimados. Entonces, copiamos todo esto y lo copiamos acá, en la barra de comandos. Le damos pegar y ya está, ¿no? Entonces, a ver, ahí está. Entonces, lo que primero vamos a hacer acá, generar, ¿no? Vamos a generar GNR, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a generar? Vamos a poner, a ver, el mismo comando que está acá, le voy a ayudar, ¿no? El valor de probabilidad, ¿de acuerdo? Para ello quiero que me entiendan, ¿no? O sea, ¿qué vamos a sustituir en la ecuación? Entonces, yo lo voy a llamar prop valor igual. Este es el intersecto estimado, ¿no? Este es el intersecto estimado a pH, pero según lo que les dije, ¿no? El pH asume un valor de 15, ¿de acuerdo? Asume un valor de 15. Ahí vamos a copiar acá esto para que nos salga mejor. Ahí está. Ya. Valor de 15, ¿de acuerdo? El ingreso, un ingreso de 1500 soles, ¿de acuerdo? El ingreso de 1500 soles. Ahí está. ¿Qué más? La edad, ¿no? Que la persona tenga 35 años, que la persona sea de género masculino, que el número de personas que hay en un hogar sea igual a 1, ¿no? Que el OC, ¿no? sea igual a 2, ¿de acuerdo? Que la entidad, en este caso que sea entidad del sector público, el material de construcción que sea de material noble, igual a 1, el número de habitantes que sea igual a 1, ¿no? El valor igual a 5, ¿de acuerdo? A ver, aquí creo que he copiado mal. ¿De acuerdo? Entonces, voy a volver a copiar esto. Ya está, ¿no? Y por último, el valor F que sea igual a 0, ¿no? O sea, que en este caso la persona no tenga ninguna enfermedad, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, le vamos a dar Enter. Y en la barra de acá abajo se tiene que haber generado el valor de probabilidad, ¿de acuerdo? El valor de probabilidad. Ya. Por ejemplo, a mí me generó este valor, ¿no? El valor de probabilidad cuando nuestras variables independientes, ¿no? toman diferentes valores es de aproximadamente 33.38%, ¿no? Y ese valor justamente se encuentra aquí. ¿De acuerdo? Ahí voy a abrir otro Word por si acaso. A ver. Un momento.
Entonces, y acá justamente el valor de probabilidad que nos sale es 33.38%, ¿no? ¿De acuerdo? Ya. Ahora, el otro punto es, ¿cuál es la varianza de la disponibilidad a pagar de un individuo en la bahía de Puno cuando toma los valores anteriores, ¿no? O sea, estamos asumiendo, ¿no? O sea, en este caso, la varianza lo podemos asociar, digamos, con una dispersión, ¿no? Respecto a este valor, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, ¿qué tan probable es que la persona no visite el lugar de la bahía? ¿De acuerdo? Entonces, para ello, vamos a generar, a través de este comando, ¿no?, una serie, lo mismo. ¿De acuerdo? Le dan Enter. Pero antes de ejecutar ese comando, ¿de acuerdo?, lo primero que vamos a hacer en este caso es obtener sus valores estimados. ¿De acuerdo? Entonces, sus valores estimados se obtienen, ¿no?, lo tienen de proc. En proc se van a forecast y conforme dice acá el comando, vamos a poner proc estimado. ¿De acuerdo? Proc-estimado. ¿De acuerdo? Entonces, le damos OK. ¿De acuerdo? Y pegamos el comando que habíamos que enviaba en el chat. ¿De acuerdo? O sea, vamos a generar, ¿de acuerdo?, en este caso, la varianza. ¿De acuerdo? La varianza, bueno, aquí le voy a llamar varianza prop. ¿De acuerdo? Varianza prop. Este es equivalente al valor estimado, ¿no? O sea, la probabilidad estimada multiplicado por 1 menos la probabilidad estimada. Entonces, al igual como el anterior, nos va a botar una serie con su varianza calculada, ¿no? ¿De acuerdo? A ver. Un momentito, creo que me salté el código. Ya, si la han generado, guárdenla ahí, ¿ya? Guárdenlo. Nos va a servir para más adelante. Ya. Ahí está. Entonces, la varianza que vamos a obtener acá simplemente se obtiene de reemplazar este valor aquí, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, el valor de la probabilidad multiplicado por su complemento. ¿De acuerdo? Entonces su varianza es del 22.24%. ¿De acuerdo? Entonces, la otra pregunta es, ¿cuál es el efecto marginal, no? ¿Cuál es el efecto marginal de subir en 15% el precio en la disponibilidad a pagar de las personas en la bahía de Puno? O sea, digamos, ¿cuál es el cambio que va a generar un incremento en 15% del precio, ¿no? En este caso, primero calculamos, ¿no?, su derivada. ¿De acuerdo? Calculamos su derivada respecto al precio hipotético. ¿De acuerdo? Entonces es negativo. Y justamente, este es el cambio marginal, ¿no? O sea, este es el efecto marginal. Me explico. En los modelos de probabilidad lineal siempre nos vamos a encontrar con esos términos, efectos marginales, ¿no? Entonces, para el caso del modelo lineal de probabilidad, ¿no?, modelo lineal de probabilidad estimado con MCO, ¿de acuerdo? Por ejemplo, sea el modelo YI igual con el intersecto más beta por X vector, ¿no? O sea, más el término de error. ¿De acuerdo? En primer lugar, hay que tener en cuenta que tanto YI como UI se van a distribuir con una distribución binomial,
o la distribución de Bernoulli, ¿de acuerdo? De media PI y varianza P por 1 menos P. ¿Por qué pongo P? Porque este P es equivalente a estimar, ¿no?, este modelo. O sea, vamos a estimar el valor de y condicional a las X. Y este es justamente el modelo beta 0 más beta vector por X vector. ¿De acuerdo? Es por eso que ya prácticamente lo que nos está diciendo acá este modelo es que PI va a depender linealmente de todas las X. ¿De acuerdo? Va a depender linealmente de todas las X. Solo linealmente. ¿De acuerdo? Entonces, si es linealmente, podemos obtener acá su varianza y podemos percatarnos que no es constante. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros calculamos la derivada respecto a X e Y, esta derivada ya viene a ser el efecto marginal. O sea, decir, ¿cómo cambia la probabilidad de que un evento ocurra dado que se incrementa las X? Entonces se cambia a una razón de beta, ¿no? A una razón de beta. Pero en este caso, si nuestra variable independiente, pH, se incrementa en 15%, entonces la probabilidad va a caer en exactamente multiplicar 0.15, ¿de acuerdo?, por 0.0415, ¿no?, negativo, ¿de acuerdo? Y justamente nos da en 0.62%, ¿no? O sea, en este caso, el efecto que tiene de incrementar el precio en un 15%, ¿no?, significa una caída en la probabilidad de visitar la bahía de Puno, ¿no?, en 0.62 puntos porcentuales. ¿De acuerdo? Puntos porcentuales. Bien. Otro punto. Como hemos dicho, la varianza no se mantiene constante, ¿no?, puesto que si ustedes se dan cuenta, ¿no?, el PI depende linealmente de las X u Y, ¿no? Si X u Y aumenta, eso significa que el valor de la probabilidad también va a ir en incremento. ¿De acuerdo? Y si se incrementa el valor de la probabilidad, su varianza también va a ir en aumento, ¿no? La varianza de PI o de YI a estimar, ¿de acuerdo?, que son similares. Entonces, es por eso que la varianza no se mantiene constante. ¿Por qué? Porque PI depende linealmente de las X u Y. ¿De acuerdo? Entonces, podemos ver acá a qué velocidad cambia la varianza de la disponibilidad a pagar de un individuo respecto al precio en la bahía de Puno cuando la probabilidad de la disponibilidad a pagar de un individuo se incrementa en 5% y el precio se incrementa en 15%. Y cuando la probabilidad de disponibilidad a pagar toma el valor de 0.3338, ¿no?, lo que habíamos estimado anteriormente. Para empezar, con la definición, la varianza de la probabilidad es la probabilidad misma estimada por 1 menos la probabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, esta serie ya hemos generado en Ibius. ¿De acuerdo? Si nos fijamos en Ibius, esta es la varianza de probabilidad. Se dan cuenta que, miren, acá hay algo interesante, ¿no? Por ejemplo, la varianza va a ir en algunos casos en aumento, ¿no?, en otros casos va cayendo. ¿Pero por qué? Porque de repente alguna de las X, ¿no?, ¿por qué se pasa de 0.19 a 0.24, ¿no?, la varianza? Esto es debido a las X, ¿no? O sea, aquí en este caso las X han subido proporcionalmente. Y es por eso que la varianza de lo que era 0.19 ahora es 0.24. Entonces, se dan cuenta que a medida que se va
viendo con todos los números de observaciones de las personas, ¿no? La varianza va a ir fluctuando, ¿no? ¿De acuerdo? E incluso vamos a tener valores negativos, ¿no? Que es otra de las características cuando se estima modelos de lineal de probabilidad con MCO. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si hacemos en términos matemáticos, ¿no? O sea, en este caso, la varianza de estimar la probabilidad, o sea, de que la persona esté dispuesta a pagar cuando visite la bahía de Puno, la varianza irá cambiando a una razón de 0.20%, ¿no? Dado estos valores. Pero en general, se demuestra que la varianza, ¿no? En este caso, de la probabilidad de la disponibilidad a pagar cuando el precio cambia, será proporcional al efecto marginal. ¿Se dan cuenta? Este es el efecto marginal multiplicado por 1 menos 2 veces la probabilidad de la disponibilidad a pagar. Y en general, ustedes también pueden demostrar que la varianza de un modelo lineal de probabilidad estimado con MCO va a ir cambiando, ¿no? A una razón de su efecto marginal. ¿De acuerdo? Bien, esto es solo para demostrar simplemente que la varianza no es constante. ¿De acuerdo? No es constante la varianza. ¿Por qué? Porque va a depender siempre de su probabilidad, ¿no? De la probabilidad a estimar. ¿De acuerdo? Entonces, una vez hecho ese análisis, ¿no? Entonces vamos a analizar la robustez del modelo. En primer lugar, la no normalidad de los residuos. Si nosotros tenemos un modelo poblacional, bueno, en este caso que vamos a estimar, ¿no? Donde MUSUI digamos, los errores de estimación. Si nosotros despejamos los errores de estimación, bueno, aquí le he puesto matricialmente, ¿no? Para ahorrar el espacio, nos vamos a percatar, ¿no? De que MUSUI va a obtener dos valores. ¿De acuerdo? Dos valores. Me explico. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que JI y MUSUI siguen una distribución de Bernoulli con media P y varianza P por 1 menos P, ¿de acuerdo? Donde PI era equivalente al valor esperado de estimar YI dada X u Y. Y esto es equivalente a un beta 0 más un beta K por X, ¿no? Por X u Y. ¿De acuerdo? Entonces, como bien se sabe, lo que nosotros vamos a estimar es, ¿no? La probabilidad, ¿no? Nosotros vamos a estimar la probabilidad de que Y sub I sea igual a 1. O sea, lo que te va a estimar el modelo de MCO es la probabilidad de que Y sub I sea igual a 1. O sea, de que el evento ocurra, ¿no? De que el evento ocurra. Porque recuerden que una distribución de Bernoulli es, por ejemplo, acá, ¿no? Entre ceros y 1, ¿no? Fracasos y éxitos. Número de, acá en este caso, número de fracasos y número de éxitos, ¿no? O sea, si es fracaso, 0, si es éxito, 1, ¿no? Dos valores. ¿De acuerdo? Lógicamente, que si es 1, la probabilidad, ¿no? De que esta X opte entre 0 y 1 es, de acuerdo, P, y su probabilidad de que el evento no ocurra es 1 menos P, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, en nuestra variable dependiente, imaginen que esto es Y, Y va a obtener dos valores, Y igual a 1 y Y igual a 0. ¿De acuerdo? En este caso, Y igual a 1 representa la disponibilidad a pagar, ¿no? O sea, si el encuestado responde afirmativamente, ¿no? Que está dispuesto a pagar por visitar la bahía de Puno. Y 0 en otro caso.
Entonces, si nosotros con esta ecuación ya despejada, no, el error, despejamos, simplemente vamos a tener, en vez de, ¿no? Acá donde está, aquí vamos a poner, ¿no? El error estimado, ¿de acuerdo? Va a ser y sub i menos, si despejamos, beta k por x sub i. Si ustedes, por ejemplo, reemplazan 1 acá, le van a obtener esto, ¿no? 1 menos beta por x, ¿no? Por x sub i. Y esto es equivalente a decir 1 menos p sub i, ¿de acuerdo? Menos p sub i. Y si es 0, 0 menos esto es menos beta por x sub i. Y este es igual a menos pi. ¿De acuerdo? Entonces, así como la probabilidad de que el evento ocurra es pi, también el mu sub i tiene la misma probabilidad. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, ambas estas variables siguen una distribución de Bernoulli. ¿De acuerdo? Y 0 si es 1 menos p sub i. Entonces, de tal manera que si nosotros sacamos el valor esperado condicional de u sub i dada las x sub i, esto va a ser igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, y para contrastarlo, si nosotros realizamos el histograma de los residuos estimados, entonces para ello vamos a generar los residuos estimados, pro, ¿de acuerdo? Pro, make residual series, y ponemos acá mlp residuos. ¿De acuerdo? Entonces, si verificamos su histograma, efectivamente vamos a tener que los residuos no son normales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo probamos eso? Con la prueba de normalidad de Jarque-Vera. ¿Qué nos dice la prueba de normalidad de Jarque-Vera? Que los residuos, bueno, en este caso, siguen una distribución normal. Y la alternativa, los residuos no siguen una distribución normal. El nivel de significancia, 0.05. Entonces, dado que el p-valor de Jarque-Vera es menor al nivel de significancia, hay evidencia estadística suficiente para rechazar, ¿no?, la hipótesis nula y por ende afirmar que los residuos no siguen una distribución normal. Como hemos dicho, ¿no?, la distribución de Bernoulli tiene dos valores, entre 0 y 1, ¿no? Y acá la probabilidad de que ocurra el evento o no ocurra. ¿De acuerdo? ¿Listo? Lógicamente va a tener, por ejemplo, si es 0, ¿no?, ponemos acá entre 0 y 1, 0 y 1. Si es 0, por ejemplo, representa una probabilidad de 0.3. Y si es 1, una probabilidad de 0.4. O sea, esa es su distribución. 0.4. ¿De acuerdo? Bien, entonces, dado que hemos afirmado el primer supuesto, no normalidad de los residuos. ¿Por qué no existe normalidad en los residuos? Porque tanto la y sub i como los mu sub i siguen una distribución de Bernoulli con media pi y varianza pi por 1 menos pi. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, el primer supuesto de estimar un modelo lineal de probabilidad con MCO no cumple, ¿no? O sea, no normalidad de los residuos. Ya. Listo. Ahora vamos a probar las varianzas heteroscedásticas, ¿no? De acuerdo. Entonces, como les dije, la varianza de los errores estimados dada las x sub i es igual a pi por 1 menos pi. Entonces, para ello vamos a realizar la prueba, ¿no?, en el mismo modelo. Nos vamos a View, Residual Diagnostics, Heteroscedasticidad. Y escogemos la prueba de Bridge, Pagan y Godfrey. ¿De acuerdo? Y estos valores
Lo copiamos y pegamos en el Word. Y bien, como hipótesis nula, los residuos son homoceásticos y la hipótesis alternativa, los residuos son heteroceásticos. Hay que ser estrictos. Vamos a suponer que nuestros niveles de significancia sean el 1, 5 y 10%. Con un p-valor calculado de 0.0583. ¿no? Entonces podemos ver acá que al 1 y 10% hay evidencia de presencia de heteroceasticidad. Miren, de presencia de heteroceasticidad. Pero al 5%, ligeramente los residuos son homoceásticos. ¿De acuerdo? Los residuos son homoceásticos. Esto si nosotros lo generamos en Stata, espero darme un tiempo al final de la sesión para estimar esto con Stata, vamos a percatarnos que Stata es más potente. Nos dice que los residuos son heteroceásticos. Entonces, como les digo acá, al 1% y al 10%, ¿no? Hay evidencia de presencia de heteroceasticidad. Pero al 5%, mira, al 5%, ligeramente los residuos son homoceásticos. Entonces, ahí la prueba que realizamos en IBIOS pierde cierta potencia. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros vemos y generamos, por ejemplo, el gráfico de la varianza estimada, para ello nos vamos acá, a View, ¿no? Pero antes de generar la varianza estimada, ¿no? El gráfico, vamos a generar la serie. ¿Se acuerdan que les compartí? ¿De acuerdo? Esta es la varianza PRO, ¿no? Entonces, a ver, sí, van a dejar mismo esa serie, ¿no? Y este de aquí viene a representar la varianza estimada, ¿de acuerdo? La varianza de probabilidad estimada. Graficamos y justamente tenemos el mismo gráfico que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ahí para que observen que esos picos altos, ¿no? Son síntomas de heteroceasticidad. ¿De acuerdo? Entonces, podemos afirmar entonces que los residuos son heteroceásticos. ¿De acuerdo? Ya, pero a veces es bueno, ¿no? Ver, por ejemplo, como son tantas variables, ¿no? Como son tantas variables, a veces podemos suponer que de repente se correlacionan linealmente, ¿no? Entonces, para ello vamos a aplicar la prueba de multicolinialidad a través del vector de inflación de varianzas. Para ello se van al modelo estimado, ¿no? Y se van a residual, no, perdón. A ver, ¿dónde está? Coeficiente, diagnóstico de coeficientes, donde dice factor de inflación de varianza. Variance Inflation Factors. ¿De acuerdo? Entonces obtienen los mismos resultados que tengo aquí en el Word. ¿No? Entonces, justamente como el factor de inflación de varianzas están por debajo de 5, entonces no hay presencia de multicolinialidad, ¿no? Que a veces puede dañar la estimación. ¿De acuerdo? El hecho de incluir muchas variables. ¿De acuerdo? Bien. Vamos al otro supuesto que se incumple. Miren, el no cumplimiento, ¿no? El no cumplimiento, ustedes saben que el valor de probabilidad pertenece a un intervalo acotado y cerrado entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Si la probabilidad no cae dentro de esos valores, no tiene interpretación. Si es negativo, lo asumimos como 0. Y si es mayor que 1, lo asumimos como 1. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que observen aquí. Ahorita les hago cómo generar este gráfico. Por un lado tenemos los valores actuales, ¿no? Los valores actuales son estos. Este es 1. Acá está. Ahí está. Ese es 1. Y este es 0. ¿De acuerdo? Esos son los valores observados, ¿no? Son los datos de nuestra variable dependiente. Pero, el valor estimado, o sea, esta línea
esta curva de color verde, ¿no?, son los valores estimados, la probabilidad. Se van a dar cuenta que estos puntitos marcados de azul son los valores que se salen del rango de 0 y 1. Por ejemplo, en esta observación es mayor que 1. ¿Cuántas observaciones son mayores que 1? 1, 2, 4, 6, 7 observaciones. ¿Y cuántos son menores que 0? 2 valores. En total tenemos 9 valores que no han sido correctamente estimados. ¿De acuerdo? Entonces, si hacemos un zoom, podemos percatarnos que justamente la probabilidad estimada no cae dentro del rango de 0 y 1, ¿no? Estos son los valores que no han sido correctamente estimados. Y eso se debe a que, ¿no?, el MCO, como les dije, estimar el MCO con variable dicótoma, no es igual que estimar MCO con variable que no es dicótoma, ¿no?, porque los supuestos que asume el MCO es sobre variables cuantitativas, ¿no?, sobre variables cuantitativas, no sobre variables cualitativas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a generar estos dos gráficos. Para ello se van al valor estimado, a la estimación de la ecuación. Nos vamos a View. Nos vamos donde dice Actual Fit Residual. ¿De acuerdo? Vamos a la tabla para ver los valores que no han sido correctamente estimados, ¿no? Por ejemplo, podemos ver acá el intervalo de confianza. Por ejemplo, estos valores no han sido correctamente estimados. ¿De acuerdo? Entonces podemos ver que los residuos para estas 405 observaciones se salen de su banda de confianza. ¿De acuerdo? Entonces los residuos estimados, por ejemplo, ¿no?, por ejemplo, para la primera persona, la probabilidad estimada de visitar la bahía de Puno es 74%. En este caso, pero el valor observado es 0, dice, ¿no? Entonces, si se da, otra de las deficiencias de este modelo es que sobreestima el valor, ¿no?, el valor actual. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ahora graficamos, ¿no?, lo vamos al mismo View, Actual Fitted y gráfico, ¿no?, y obtenemos el mismo gráfico que he explicado anteriormente, ¿no?, acá, hace un ratito. Y si solamente queremos ver los residuos estimados, ¿no?, entonces para ello vamos simplemente al prop estimado que generamos, ¿se acuerdan? Al prop estimado que generamos, solamente para corroborar, ¿no? Miren, el prop estimado que hemos generado es correcto, ¿no?, porque todos los valores de acá coinciden con estos valores de acá. Entonces, vamos a View, graficamos, ok. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la probabilidad estimada, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, se salen de su bando de confianza, entre 0 y 1, ¿no? Y es por eso que otra deficiencia del modelo es que el valor esperado de la probabilidad dada la X o Y no cae dentro de este intervalo acotado, de 0 y 1. Específicamente, por ejemplo, ¿no?, por ejemplo, para la primera persona, ¿no?, que se le cobre un precio hipotético de 2 soles o 2 dólares, supongamos, que tenga un ingreso de 500 soles, que tenga 25 años, que sea hombre, que no tenga educación superior, que el número de personas que tiene en la familia son 4, que el OC1 sea 1, que la entidad a la cual trabaja es del sector público, el material construido en su vivienda sea de material noble, que el número de habitantes, ¿no?, de su familia sean 6, que el valor sea 3 y que no tenga enfermedades, ¿no?, es 74%, ¿no? O sea, hay mayor probabilidad de que cuando el individuo 1 opte por estos valores, la probabilidad de asistir a la bahía de Puno es del 74%. ¿Y cuál es la probabilidad de no visitar? El complemento, 25.89%.
¿De acuerdo? Por ejemplo, la observación 15, ¿no? La observación 15, mire, la probabilidad estimada, ¿no? Por ejemplo, que el individuo se le cobre 2 soles, que el ingreso sea de 1.370, que tenga 45 años, que sea hombre, ¿no? Que tenga una educación superior, el número de personas que tiene 7, la ocupación 1, ¿no? La entidad a la que pertenece es sector público, el material construido y su vivienda de material noble, el número de habitantes es 9, el valor 3 y la enfermedad de contraer, o sea, digamos, contrae enfermedades, ¿no? Miren, ¿por qué 81%? ¿No? Y acá 74%, ¿no? ¿Por qué la probabilidad de visitar más a la villa de Puno es mayor respecto al primer individuo? Porque tiene mayor ingreso. ¿De acuerdo? Porque tiene mayor ingreso. Bueno, veamos cuáles son los valores que no han sido correctamente estimados. ¿De acuerdo? Acá no le he puesto. Acá no le he puesto. Pero lo podemos ver acá. Miren. Por ejemplo, vamos a seleccionar todas las variables que hemos puesto en la, ¿no? En nuestra regresión, nuestras variables independientes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a seleccionar primero pH, luego vamos a seleccionar Y. A ver, espérense, vamos a trabajar así mejor, ¿ya? Ahí está. A ver, vamos a seleccionar. Acá. Tenemos pH, tenemos Y, tenemos edad, tenemos sexo, tenemos ED1, tenemos NP, tenemos OC1, tenemos ENTI, tenemos el material de construcción, MCON, el número de habitantes. ¿Dónde está el número de habitantes? Acá está. El valor y ENF, ¿no? ¿Dónde está ENF? Y vamos a poner la probabilidad estimada. ¿De acuerdo? La probabilidad estimada. Abrimos como grupo y vemos en grande. ¿De acuerdo? A ver, espérate, vamos a ver en grande acá. Por ejemplo, hay que buscar un valor negativo, ¿no? Que no cumpla. A ver, un valor negativo. Acá está. Un valor que sea mayor que 1. Acá en esta línea. En el individuo 51, miren. Bueno, la probabilidad estimada es 1.13, ¿no? 1.13. Incumple, ¿no? Con que caiga dentro del intervalo, entre 0 y 1. Aquí en este caso es mayor que 1. A ver, si bajamos, ¿no? Por ejemplo, a ver, un valor que sea negativo. Miren, acá un valor negativo. O sea que no existe probabilidad de que visite la bahía, ¿no? De acuerdo, miren. La observación 114, o el individuo 114, ¿no? La probabilidad que estima Ibius con MCO es negativa. Entonces, no existe probabilidad negativa. Entonces, asumimos que este individuo 114 no tiene posibilidades de asistir a la bahía de Puno. ¿Por qué? Tiene bajo ingreso, es una persona mayor, 60 años, es hombre, no tiene educación superior, tiene 5 hijos, ¿no? Podemos interpretar, no está trabajando, la entidad a la que pertenece tampoco no es cero,
material, bueno, tiene material de construcción, material noble, el número de habitantes son 2, valor 0 y está enfermo, ¿no? O sea, es negativo, ¿no? Entonces, en esa parte podemos suponer que no existe probabilidad, ¿no? Pero en realidad, si nosotros estimamos esto con otro modelo, todas las probabilidades están acotadas entre 0 y 1. Entonces, seguramente que ahí la probabilidad será bien baja de visitar, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, otro valor negativo, otro valor que se salga del rango es este. La probabilidad estimada es 1.09. ¿De acuerdo? Ya. Otro, 1.08. O sea, prácticamente lo que nosotros estamos obteniendo acá es, si nosotros reemplazamos esto en la ecuación estimada, nos va a dar este valor, así como hicimos en el primer ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, así como esto, hay otros valores que se salen del rango. Acá hay otro valor, ¿no? Seguimos buscando otro valor negativo, ¿no? Entonces, y así sucesivamente podemos ir percatándonos de que el MCO pierde credibilidad cuando se trata de modelos y lineal de probabilidad con variable dicótoma dependiente. ¿De acuerdo? Entonces, explicado eso, pasemos al otro incumplimiento, el valor cuestionable del R cuadrado, ¿no? Aquí el R cuadrado no tiene ninguna interpretación, ¿de acuerdo? Carece de interpretación significativa. Como vuelvo a decir, este R cuadrado está en base a los supuestos, ¿no?, de un modelo, ¿no?, de regresión general múltiple, ¿no? ¿De acuerdo? O modelos lineales de regresión general. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son esos supuestos? Bueno, el primer supuesto es insesgamiento, ¿no? Es respecto a los residuos, ojo, ¿ya? Insesgamiento. ¿Cuál es el segundo supuesto? Que la varianza sea homocedástica. ¿De acuerdo? Que no exista autocorrelación serial, ¿no? O sea, decir la covarianza dado mu su i, dado mu su j, dada la sec su i, sea iguales a 0. O sea, en este caso, como son datos de corte transversal, no existe autocorrelación transversal, podemos decirlo, ¿no? O espacial, autocorrelación, no autocorrelación espacial, ¿no? Porque en serie de tiempo es autocorrelación serial, pero en transversal es autocorrelación espacial. ¿De acuerdo? Y bueno, y otros supuestos más que se hacen al modelo lineal de regresión general, ¿no? Y otro de los supuestos más potentes de lo que tiene el modelo lineal de regresión general es con los supuestos de que los estimadores son MEI, ¿no? ¿Se acuerdan de eso o no? Linealmente eficientes y linealmente insesgados. Y esto se asocia bastante con el teorema de Gauss-Markov. ¿Se acuerdan o no? Con el teorema de Gauss-Markov. ¿De acuerdo? Con el teorema de Gauss-Markov. ¿Qué dice el teorema de Gauss-Markov? Que los estimadores de MCO son linealmente insesgados y linealmente eficientes. O sea, tienen mínima varianza y se cumple la propiedad de insesgamiento. Cosa que cuando nosotros rompemos ese supuesto e incluimos una variable dependiente dicótoma, rompe con estos supuestos. Y por ende, los estimadores pueden ser consistentes, pueden ser insesgados, pero no pueden tener mínima varianza. Lógico. Entonces, esa mínima varianza está relacionada con la presencia de heterocedasticidad. ¿De acuerdo? Es por eso que el valor R cuadrado carece de significancia. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ese es otro supuesto que hay que tener mucho cuidado al interpretar. ¿De acuerdo? Entonces, analizado eso, ¿qué se puede hacer, no?
Para ello existe, digamos, el método de mínimos cuadrados generalizados. Un caso especial es el mínimo cuadrado ponderados. ¿De acuerdo? El mínimo cuadrado ponderados es un caso especial de mínimo cuadrado generalizados. Esto se basa en el siguiente supuesto, ¿no? De que, por ejemplo, uno de los supuestos, si ustedes revisan el libro Gujarati, nos dice que la varianza de que el mu sub i, dada las x sub i, ¿no?, es proporcional al valor esperado del valor condicionado y, dada las x sub i, y todo esto elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros asumimos este supuesto, o sea que nosotros estamos asumiendo que la varianza de nuestros errores estimados, nuestros residuos, sean proporcional al valor esperado de la y sub i, dada las x sub i. Entonces, si es así, nosotros vamos a ponderar, ¿no? Por ejemplo, si este es y sub i, nuestro modelo original, ¿de acuerdo? Nuestro modelo original. Entonces, nosotros vamos a ponderar. Vamos a ponderar. ¿Qué vamos a ponderar? Vamos a ponderar, en este caso, con la raíz cuadrada de W sub i. Pero ¿quién es W sub i? W sub i no es más que, no es más que el valor esperado de y sub i, dada las x sub i, multiplicado por 1 menos el valor esperado de y, dada las x sub i. Y si nosotros sacamos la raíz cuadrada, lógicamente obtenemos esta expresión. ¿Y cómo nosotros lo podemos aproximar con un valor estimado? Fácil. Esto lo podemos estimar lo podemos aproximar con los valores estimados, ¿no? Con los valores estimados de y sub i. ¿De acuerdo? Entonces, es por eso que en nuestro modelo, en este caso, a obtener dos estimadores, ¿no?, vamos a ponderar cada uno con su W sub i. ¿De acuerdo? Pero hay que tener cuidado aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita les paso el siguiente comando. ¿De acuerdo? El siguiente comando. Ya, este comando para estimar W sub i. O sea, este es el factor de ponderación. ¿De acuerdo? Factor de ponderación. Copian eso. Y copian acá en el comando, ¿no?, en la barra de comandos. Bien. Como dijimos que en este caso es nuestra variable es prop, nuestra variable dependiente. O sea, esta es nuestra variable dependiente estimada multiplicada por su complemento. ¿De acuerdo? Entonces generamos y lógicamente tenemos acá W sub i. ¿De acuerdo? Ahí está. Bien. Bien. Entonces, antes de proceder a estimar con mínimo cuadrado ponderados, vamos a, ¿no?, lógicamente que acá se dan cuenta que el W sub i tiene negativos, ¿no? Entonces, eso no nos conviene. ¿De acuerdo? Eso no nos conviene. Entonces, para que salga una buena estimación, lo que vamos a tener, vamos a copiar este comando de acá, ¿no? Ahorita le explico qué es lo que representa este comando. Por ejemplo, ¿no?, acá lo que estamos diciendo es que me generes una serie, ¿no? Bueno, un prob estimado 1, porque ya tengo el prob estimado, la serie prob estimado, lo estoy llamando prob estimado 1, ¿no? Está diciendo que en este caso me asigne valores, ¿no?, NA, o sea, aquellos que son menores que 0 y aquellos que son mayores que 1.
¿De quién? De mi prop estimado. Entonces lo que te va a hacer este comando es que en los valores negativos te va a reemplazar con NA y en los valores mayores que 1 te va a reemplazar con NA. ¿De acuerdo? Entonces, copiamos ese código. Copiamos ese código. Ahí está. Y generamos, ¿no? Por ejemplo, ya está, se generó. Prop estimado 1. Verificamos que tenga NA. Sí tiene NA, ¿no? Efectivamente. O sea, esos NA representan aquellos valores que no caen dentro del intervalo, entre 0 y 1. Y eso va a ser importante al momento de ponderar. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, una vez que hemos generado el prop estimado 1, va a copiar nuevamente acá, ¿no? La misma serie. Uy, ¿qué dice acá? ¿De acuerdo? Pero antes que generen esa serie, borran el WI anteriormente generado. ¿De acuerdo? Copiamos y ponemos WI. Este WI va a ser igual a prop estimado 1, ya con los valores NA, con su complemento. Entonces le damos Enter. Y efectivamente, ahora el WI ya no obtiene esos valores que salen se salen del intervalo definido, ¿no? De 0 y 1. Bien, ya está. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es sacar la raíz cuadrada. Entonces, fácil, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es la raíz cuadrada. Pegamos. Entonces, lo que estamos diciendo acá, genérame la raíz cuadrada de la serie WI. Y esto que sea igual a WI elevado a la 0.5. Entonces le damos Enter y obtenemos la serie estimada. ¿De acuerdo? Acá está la serie estimada. WI raíz. ¿De acuerdo? Entonces tiene NA, correcto. Ya. Ahora, el siguiente comando que vamos a hacer es estimar, lógicamente, el modelo. ¿De acuerdo? Van a poner esto. Ya está, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo, estímame este modelo ponderado, ¿no? Prop sobre WI raíz, la constante, 1 sobre WI raíz, y así sucesivamente, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, damos Enter y justamente nos da la regresión. Nos da la regresión. Ahí está. Y esta regresión, ¿no? Si la analizamos, ¿no? Bueno, en primer lugar sigue teniendo los signos esperados, son correctos. Incluso mejora la significancia de algunos, ¿no? Bueno, la interpretación es la siguiente, ¿no? Vamos con los valores mismos que hemos asignado anteriormente. De acuerdo con los valores mismos que hemos asignado anteriormente, vamos a calcular la probabilidad, ¿no? Por ejemplo, lo mismo que hicimos anteriormente, se van a View, Representación, y calculan, ¿no? Y ponen acá los valores estimados, ¿no? Los valores estimados. Pero para ello, yo ya tengo acá, ¿no? Entonces yo le he puesto generar un valor específico para los mismos valores que hemos asignado anteriormente. Entonces copian ese comando, ¿de acuerdo? Y generamos. Ahí está, valor específico, ¿de acuerdo? Y justamente nos sale la probabilidad de 35.92%. Bueno, en este caso,
Bueno, si a este mismo valor, ¿cuál es su varianza? La varianza es 23%. Veamos si es que hay alguna comparación con el anterior. Por ejemplo, la probabilidad con MCO, con los valores anteriores, ¿no? Con estos valores, es 33%. Y la probabilidad con mínimo cuadrado ponderados es 35.92%. Otro punto, la varianza estimada para estos valores es 23%. Mientras que para la varianza estimada del primer modelo, ¿no? ¿Cuánto es? 22.24%. Entonces, en cierta parte, bueno, para este valor se tiene una mayor varianza, ¿no? Tiene una mayor varianza. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las posibles comparaciones, ¿no? E incluso podemos comparar, por ejemplo, aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí, esto con el de MCO, ¿no? ¿Dónde está el de MCO? Está arriba. Y verificar en los errores estándar, para ver si es que mejora o no mejora con mínimo cuadrado ponderado, ¿no? Un punto resaltante es que cuando nosotros queremos realizar la prueba de heterocedasticidad con MLP o MCP, disculpe, con mínimo cuadrado ponderados, no va a ser tan potente porque ya hay valores perdidos, ¿no? Miren. Ya. Por ejemplo, mejora en cierta parte, ¿no? El valor estimado del, bueno, empeora, ¿no? Del ingreso, ¿no? 0.49, mientras que con MCO es 0.08, significativa al 10%, ¿no? Mira, 74.57, 0.6655. En los errores estándar, mira, en los errores estándar mejoran, ¿no? En algunos estimadores. Por ejemplo, acá es 0.053, acá es 0.057. ¿No? Incluso lo mejoran, ¿no? En algunos. Miren, ¿no? 0.08, 351 y acá 008705. Entonces, podemos decir que solamente en cierta parte mejora respecto a sus desviaciones estándar, ¿no? E incluso estima otros valores, ¿no? Eso es lógico porque se está ponderando, ¿no? Se está ponderando. ¿De acuerdo? Se está ponderando. Bien. Bueno, la interpretación ya está hecha. Y ahora vamos con el último método, que es errores estándar robustos. ¿De acuerdo? Entonces, para ello, con la estimación original, o sea, es decir, con el primer comando que les envié, vamos a volver a estimar con MCO. ¿De acuerdo? Vamos a volver a estimar con MCO. Y vamos a estimate. Miren, a estimate. Se van a options. Y en la parte donde dice método de covarianza o covariance method, seleccionamos Huber-White. ¿De acuerdo? Huber-White, la constante C, aceptamos. Entonces, aquí nuestro MCO está estimado con errores estándar robustos. ¿De acuerdo? Errores estándar robustos. Entonces, copiamos acá y comparamos con el modelo MCO. O sea, Least Squares y Huber-White. Lo que te hace simplemente es mejorar las desviaciones estándar. Los coeficientes estimados son los mismos. Solamente mejora las desviaciones estándar. ¿De acuerdo? E incluso podemos ver que mejora la significancia de ciertos estimadores. Por ejemplo, Y 0.05, o sea, más significativo respecto al modelo MCO. Por ejemplo, 0.0225 respecto al género de la persona. Y este es 0.0285, ¿no? O sea, lo que te está diciendo acá, estos errores estándar robustos
es que lógicamente van a mejorar tu varianza. En este caso, la división es estándar. O sea, van a disminuir sus valores. ¿De acuerdo? Bien. Y bueno, entonces, eso sería todo, ¿no? O sea, eso es prácticamente analizar un modelo lineal de probabilidad con MCO, ¿no? Bueno, no sé si hasta aquí tienen algunas dudas, ¿no? Bueno, si es que han podido seguirme, ¿no? Y si no, no se preocupen, creo que Abel es el que graba, ¿de acuerdo? Podrán verlo en la repetición. No sé si están de acuerdo ahora para pasar con Stata. Para hacer la estimación en Stata. Bien. Entonces, le voy a pasar esto de acá, ¿de acuerdo? Como guía terminando la reunión. Bien. Vamos a guardarlo. Listo. Vamos a guardar. Y vamos a Stata, ¿de acuerdo? Bueno, yo lo tengo acá. Ya. A ver, denme un momento. Voy a compartir el script para que ustedes lo corran. ¿De acuerdo? Tengo que compartir al grupo. Ya está. Ahí abre. Entonces, vamos a trabajar en Stata. Para ello vamos a cargar la serie. ¿De acuerdo? Cargamos la serie. Y bien, empezamos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a describir si están correctamente las variables. Bueno, son todas las variables que tienen los datos, el Excel. ¿De acuerdo? Todos son, la mayoría son tipo bit, son binarios. Uno que otros son cuantitativos. Hagamos un summarize, por ejemplo, solo para las variables cuantitativas, ¿no? Por ejemplo, el precio es 6.11 promedio, 697, con un mínimo de 70 soles, miren, ¿no? De ingreso, y 5.000 soles como máximo. Bien, y lo demás son binarios, ¿no? Creo que ahí se hace con el tab, ¿no? Con el tab. Así que no me recuerdo. A ver, por ejemplo, ponemos tab, postura, por ejemplo, o prop. A ver, vamos a ver si corre esto. Bueno, no recuerdo tan bien, ¿de acuerdo? El código, para que se hace contar simplemente cuántas personas están dispuestas a pagar. Entonces, ahí sería bueno que ustedes lo averigüen. No lo tengo en la memoria, ¿de acuerdo? Bueno, esto acá sirve para ajustar la pantalla, ¿no? Y que los, digamos, las revisiones que vamos a hacer, ¿no? Se ajusten, ¿no? De esta manera, ¿no? O sea, todos den en una misma línea, ¿de acuerdo? Entonces, corremos este código, ¿no? Corremos. Y efectivamente vamos a obtener los mismos resultados que EBIOS, ¿no?
Kibios. Bueno, acá incluso es un poco más potente porque te da el intervalo de confianza de cada estimador, la probabilidad, ¿no? La probabilidad de la significancia y el valor t, ¿no? ¿Cuántas variables no significativas hay? Bueno, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variables no significativas, ¿no? ¿Ven? Entonces, así como generamos los valores estimados en IBIOS, este comando nos va a permitir el predict pro, generar justamente esos valores estimados. ¿Ya? Entonces, bueno, yo lo tengo definido. Para ello nos vamos en los datos. Y acá está, ¿no? Y efectivamente son los mismos valores, ¿no? E incluso más rápido que verlo en IBIOS, ¿no? Por ejemplo, para la observación 1 o para el individuo 1, la probabilidad que estima este modelo es 74%, y así sucesivamente, ¿no? Bien, ahí está. Realizamos la prueba de heterocedasticidad. Para eso ejecutamos este comando, stat, ¿no? Y acá te realiza la prueba de bridge y pegan, ¿no? Como les decía, existe heterocedasticidad. ¿Por qué? Porque el p-valor es menor que el nivel de significancia. Y acá te lo confirma, ¿no? Cosa que en IBIOS, ¿se acuerdan cuando hicimos, eran no significativos al 1 y 10%? O sea, eran heterocedásticos a esos niveles de significancia. Pero al 5% era ligeramente homocedástico. Pero aquí con Stata se confirma que los residuos estimados son heterocedásticos. ¿De acuerdo? Bueno, esto acá es para exportar al Excel, ¿no? Estos valores estimados. Les guarda automáticamente en el directorio donde se encuentre su, ¿no? su carpeta, sus datos, ¿no? Y vayamos al mínimo cuadrado ponderados. Bueno, acá les hago una breve explicación. Justamente les explicaba el supuesto de cómo está definida la varianza, ¿de acuerdo? Y por qué, ¿de acuerdo? Entonces el modelo corregido estimar es el mínimo cuadrado ponderados, tal como hicimos en IBIOS. Entonces se estima ese modelo, ¿no? Entonces para ello, antes de generar eso, vamos a reemplazar a los path prop, o sea, las probabilidades estimadas. Le vamos a decir que si el valor estimado es mayor que 1, le ponga NA, ¿no? En este caso el puntito. ¿De acuerdo? Entonces son 7 reales cambiados, ¿no? En total. Tal como habíamos dicho que 7 valores, ¿se acuerdan? En el gráfico que les mostré, 7 valores se salían de 1, ¿no? Sobrepasaban a 1. Y si corremos el otro código, 2 valores que son negativos. En total, 7 más 2 son 9 valores. ¿De acuerdo? 9 valores que no son estimados correctamente. Bueno, y luego generamos series, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ya para WSUI primero generamos, ¿no? El WSUI, recuerden que es la varianza, 9 valores perdidos. Esos 9 valores perdidos hacen alusión a los valores que no han sido estimados correctamente. Luego sacamos la raíz cuadrada, ¿de acuerdo? La raíz cuadrada. Y una vez sacada la raíz cuadrada, a cada variable vamos a ponerle prop-w, que hace alusión que está ponderado, ¿no? Entonces ejecutamos todo esto y corremos. Y nos tienen que haber efectuado esas series, lógicamente, ¿no? Aquí están, ¿no? Estos son los valores ponderados. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Son los valores ponderados. En algunos van a salir, bueno, puntitos, es debido a los NA, ¿de acuerdo? Luego viene la estimación del modelo mínimo cuadrado ponderados, ponen regresionar todo el modelo y ejecutan y sale el valor, digamos, el modelo estimado, ¿no? ¿Cuántas observaciones hemos perdido?
son 9 observaciones. En total nos quedan 396 observaciones, con un F de 13.75, un error cuadrático medio de 1.07, valor reajustado, bueno, que no tiene interpretación, como habíamos dicho. ¿De acuerdo? Bueno, este es el modelo. Esta es la suma de los valores estimados. Y esta es la suma de los residuos, ¿no? 441. Listo. Y bueno, el total. Bueno, y acá, como podemos ver, solamente mejora las desviaciones estándar, pero en cierta parte los coeficientes también son otros, ¿no? Bien. Luego realizamos, bueno, vamos a ver si es que se puede realizar la prueba de transelasticidad. Verán que no se puede realizar, pero lógicamente no mejora o sea, sí se puede realizar, pero no mejora, digamos, el nivel de significancia, ¿no? O sea, sigue siendo heterocedástico, ¿no? Pero aquí pierde potencia, porque como hay 9 valores perdidos, entonces ya el realizar prueba de heterocedasticidad no tiene sentido, ¿de acuerdo? Pero esto lo dejo como por si acaso, ¿no? O sea, pues, listo. Bueno, aquí he puesto disposición a pagar con modelo de probabilidad lineal. Estos son complementarios, ¿no? La disponibilidad a pagar es, digamos, el valor que obtienes de todo esto dividido sobre el precio, ¿de acuerdo? Pero lo que me interesa es el errores estándar robustos. Si se dan cuenta, en este código están con, hasta aquí es MCO, pero ya al momento de poner BCE, ¿no? Errores estándar robustos, efectivamente nos va a dar, ¿no?, los valores estimados, ¿no? Este de acá son los coeficientes estimados, son los mismos, pero la desviación estándar mejora, ¿no? Incluso tal como habíamos visto en IBIOS, ¿no? Tal como habíamos visto en IBIOS. Incluso acá, ¿no? ¿Se acuerdan que acá habíamos, era 0.27 y tantos, ¿no?, con MCO, pero con errores estándar robustos de 0.023. ¿De acuerdo? Bien, estos son pormenores que no van con el tema, pero acá si ustedes quieren practicar modelo Logit, ¿no?, ahí está a su disposición. Pero el objetivo de este repaso es que justamente entiendan el modelo lineal de probabilidad, ¿no? ¿De acuerdo? No sé si hasta ahí tienen algunas consultas, ¿no? Y por mi parte sería todo, ¿no? Tania, Abel, tengo una consulta. Ay, vale, Rama, mi consulta era de que intento ingresar la base de datos al Stata, pero no me permite. Mira, yo creo que ese debe ser el problema de tu directorio, mira. Por ejemplo, mira, solamente para atender tu consulta, por ejemplo, microeconometría, clases. A ver, un momento, creo que acá tenía. Esto creo que... No, o sea, me refiero, o sea, sí tengo ese directorio. Lo que pasa es que cuando yo paso, o sea, porque cuando descargaba el Excel, lo abría con algo y me pasaba mis descargas y yo lo pasaba a mi directorio. Pero no me permite, o sea, no se me habilita esa opción para pasarlo al otro directorio. Mira, para empezar primero tienes que establecer tu directorio. Claro, ya, eso sí, o sea, sí sé cómo introducir al Stata. Lo que me refiero es que cuando yo tengo el Excel descargado, o sea, no puedo transportarlo, o sea, pasarlo a Stata como base de datos, a eso. Ya, es que seguro de repente tú estás poniendo el nombre, primero, tiene que ver que el nombre de tu archivo coincida. Okay. Claro, eso sí. Por ejemplo, este DTA hace versión en Stata. O sea, tus datos que tienes en tu carpeta o en tu directorio están en modo Stata. Claro. Y este de acá está en modo Excel.
¿Te das cuenta? Por ejemplo, hacemos un ejemplo rápido, ¿no? Por ejemplo, acá, a ver. No, pero por eso, pero disculpa, ¿podrías hacer el ejemplo, o sea, descargando, o sea, el mismo Excel? O solo, por ejemplo, yo tengo abierta la Stata y de la Stata lo importo prácticamente. Mira, No, primero descarga tu serie. ya lo descargué. Ya, ubica donde Ya. está tu carpeta. Ahí ya vamos. Ya, por ejemplo, mi carpeta yo lo tengo acá, ¿no? A ver, por ejemplo, vamos a utilizar este directorio. Okay. En este caso, copia tu directorio. Ahí tengo varios archivos abiertos. Acá está. Ya, por ejemplo, yo voy a actualizar mi directorio. Bueno, ya lo tengo, creo. Ah, o sea, tú le pasas al directorio en Excel, Joan. Claro, o sea, está ahí, ¿no? O sea, primero tienes que fijarte que tu base de datos, Ajá. o sea, o bien está en Excel o bien está en Stata. Entonces, por Claro. ejemplo, yo cambié mi directorio acá. Uh-huh. Yo cambié mi directorio, vamos a correr. Ya cambié. Ahora voy a de frente a subir mi base de datos, por ejemplo, ¿no? Yo tengo mi base de datos que se llama 01.base1.dta, pero vamos a poner sin dta. ¿Por qué? Porque acá yo tengo archivos en Excel, archivos en Stata. Entonces, en ese archivo de Excel, lo que voy a tener acá, por ejemplo, use 01 base 1. Así se llama mi archivo en Excel. Mira, por ejemplo, corremos y efectivamente se carga. Pero ¿qué pasa? Vamos a eliminar esto de acá y yo intento subir, ¿no? Y yo intento subir esto en Stata. Me hago de error. Entonces, si tú borras el DTA, ¿no? Te va a cargar, ¿no? Por ejemplo, a ver. Vamos a poner clear. Vamos a cargarle de nuevo. Ahí está, base 1 no encontrada, ¿no? ¿Te das cuenta? Por ejemplo, Sí. si pongo use 01 base 2, este sí me lo va a encontrar, ¿no? Porque está en mi directorio. ¿De acuerdo? Uh-huh. Entonces, hay que tener cuidado con eso. No, está bien, ya. Ya, gracias. Igual, de todas maneras, mañana voy a llevar mi laptop a la universidad y que sea presencialmente todo. Porque no sé qué está Mañana estamos pasando. vivos. Ya, el lunes, entonces. El lunes. Ya. Ay, lo siento. Ya, no Ya, gracias. Ay, espérate. No guardar. Entonces, eso sería todo, pues, ¿no? Bueno, ahí está Yanela, ¿no? Está celebrando. Viva Alianza, dice Yanela. ¿Cómo que se si habla bien? Mori, me han dicho por ahí que tú eres del Boys Nada, mano, nada. o del Cristal. Ay, Cristal, man. Por favor, de Cristal, pues. Ay. Entonces, hasta el momento ninguna consulta, ¿no? No, manito, además también he grabado, así que cualquier cosa repito nomás. Ay, cuidado ahí, Abel también grababa.